Buenos días, mi nombre es Manuela Gantiva, yo hago parte del grupo de investigación de otorrinolaringología y alergología de la Fundación Santa Fe y les voy a presentar el estudio llamado Factores asociados a rinitis alérgica en adultos que están en tratamiento con inmunoterapia. Como parte de nuestro grupo de investigación en este estudio está el doctor Peñaranda, otorrinolaringólogo de la Fundación, la doctora Elizabeth García, alergóloga, Daniel Peñaranda, que es residente de otorrinolaringología, y Sergio Moreno, que es el asistente de investigación del grupo. Entonces iniciamos con la introducción. La rinitis alérgica, como sabemos, es una condición inflamatoria mediada por IgE en pacientes que ya están previamente sensibilizados, así como el asma y la dermatitis. Estas enfermedades tienen alta prevalencia tanto en el mundo como en Colombia. En la rinitis alérgica la prevalencia mundial es del 34% y en Colombia es del 33%. Y en cuanto al asma alérgica y la dermatitis atópica, la prevalencia son del 12 y del 14% respectivamente en Colombia. La prueba PRIC es el método de confirmación de la enfermedad alérgica. Entonces consiste en una prueba donde se aplica el antígeno en la piel de un paciente sensibilizado y este se cruza con los anticuerpos y de la superficie de los mastocitos cutáneos se produce una reacción de granulación y liberación de mediadores que lleva a la formación de un abón de 15 a 20 minutos después de poner la prueba. Como dije, pues es unas pruebas que son alergeno específicas y tienen una sensibilidad y especificidad de hasta el 80%. Es importante que algunos pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento inicial y requieren un tratamiento un poco más complejo como es la inmunoterapia. Usualmente son pacientes que no responden a múltiples medicamentos o que tienen síntomas muy severos. Estos pacientes tienen que tener una prueba PRIC positiva para poder iniciar la inmunoterapia y así pues tener un diagnóstico confirmado, que igual son los pacientes que van a ingresar en nuestro grupo de estudio. En lo que es en alergología en la Fundación, lo que se sigue es la guía de la Academia Europea para definir cuáles son los pacientes que deben ingresar a inmunoterapia. Entonces, los objetivos de este estudio son describir cuáles son los factores médicos, sociodemográficos y ambientales asociados a rinitis alérgica en adultos que se encuentran en inmunoterapia específica en la Fundación y en UNIMEC, en Otorrino. También queremos a su vez determinar la frecuencia de las enfermedades alérgicas, rinitis, asma y dermatitis en este grupo que estamos estudiando. En cuanto a la metodología, este es un estudio de tipo observacional analítico de corte transversal. La población que estamos evaluando son pacientes, como ya dije, con los diagnósticos de rinitis, asma y dermatitis que tengan una prueba PRIC positiva y se encuentren en tratamiento con inmunoterapia en la Fundación Santa Fe. Estos pacientes estuvieron en inmunoterapia desde el 2017 al 2018. Entonces, la recolección de los datos se hizo de forma retrospectiva, se miraron las historias clínicas para confirmar los diagnósticos de los pacientes y el resultado de las pruebas PRIC también. También se aplicó un cuestionario ISAC-3 que ya está validado internacionalmente y siempre se ha usado para estudiar factores asociados a este tipo de enfermedades y ya también está traducido al español. Entonces fue el que utilizamos. En cuanto a la metodología, para las variables cualitativas calculamos las frecuencias absolutas y relativas, para las variables cuantitativas calculamos medidas de tendencia central, promedio y mediana. Para las medidas de dispersión se usó la desviación estándar y el rango intercuartílico junto con los valores máximo y mínimo. A su vez también se realizó un análisis multivariado basado en una regresión logística para identificar los factores asociados tanto de pacientes con rinitis exclusiva como pacientes con rinitis y asma, y el software que utilizamos es Stata16. Sobre los resultados, entonces, al final se obtuvieron 416 pacientes entre 18 y 68 años. De estos pacientes, el 71% tenían entre 18 y 40 años y la mayoría de esta población, que es el 71%, eran mujeres, lo cual pues tiene sentido con el porcentaje de población en Colombia que es mayor en mujeres y a su vez con lo que se reporta en la literatura de enfermedades alérgicas en adultos donde es mayor en mujeres. Se cree que pues, la teoría es por algo de tipo hormonal. En cuanto a la proporción de obesidad, el 25% de estos pacientes tenían obesidad, que está también relacionado con lo que encontramos en las estadísticas colombianas, donde más o menos el 26% de la población sufre de obesidad. Y de este grupo, el 33% llevaba menos de 6 meses en inmunoterapia. Sobre las frecuencias de enfermedades alérgicas, pues consistente con lo que ya hemos dicho, la rinitis alérgica es la más prevalente, que es del 39.9%. La siguiente asociación pues, más frecuente fue la rinitis alérgica con el asma, con la dermatitis atópica, que es del 24%. Y siguiendo con la rinitis alérgica,
y el asma, que es del 18%, y de estas, los pacientes que tenían las tres enfermedades eran un 15%. Es importante que en este grupo de pacientes no hubo ningún caso que estuviera solo con asma alérgica exclusiva. Ya en el modelo de regresión para evaluar los factores asociados en pacientes que tuvieran rinitis alérgica exclusiva, encontramos que el factor que es estadísticamente significativo fue el consumo de acetaminofén, con una razón de prevalencia de 1.83 y un intervalo de confianza de 1.19 a 2.31. En el modelo de regresión, donde evaluamos los factores asociados del grupo de rinitis más asma, encontramos que el factor que es estadísticamente significativo es el nacimiento por cesárea, que también siempre se ha evaluado como factor de riesgo para enfermedades como asma y rinitis. La razón de prevalencia es de 1.44 con un intervalo de confianza de 1.09 a 1.78. En cuanto a las conclusiones, pues sabemos que la rinitis alérgica se considera como la enfermedad alérgica más frecuente en la población adulta, que es similar a lo que se reporta en la literatura. También hay una relación consistente entre la rinitis alérgica y el consumo de acetaminofén, al igual que la rinitis alérgica y el asma con el nacimiento por cesárea, según pues, lo que siempre se ha reportado en la literatura. A pesar de que estos dos pues, fueron los factores que nos fueron estadísticamente significativos, no sabemos si los otros que siempre se han evaluado en este grupo también sean los mismos factores. Entonces es muy interesante para proyectos de pronto estudios más prospectivos saber si este grupo de pacientes que ingresa a inmunoterapia tiene unos factores diferentes a los demás. En cuanto a las limitaciones, lo que hablamos pues, es un grupo de pacientes que tiene unas características particulares diferentes como a lo que siempre ha sido la población de pacientes alérgicos. Entonces es importante realizar estudios, más estudios como de tipo prospectivo para tener una evidencia más sólida y saber si en esta población en particular realmente sí hay diferencias comparadas con los demás. También evaluar estudios que tengan como que asocien de pronto el tiempo de la inmunoterapia o con características de severidad para saber exactamente cómo es las características de este grupo. Muchísimas gracias. Listo.